Muy buenos días a todos. Saludo a todos los que están al otro lado de nuestras pantallas online. Estamos, como sabéis, en el encuentro Benefice Encuentro 2021. Y ahora pues me toca presentar a don Luis Socias, ¿no? Vamos a hablar de los fondos de Generation, de cómo podemos utilizarlos, de cuál es su estructura, en qué punto estamos. Y yo creo que todos creemos que el ponente de hoy pues, es perfecto para ayudarnos a todos los miembros de Benefi y a todos los clientes que están ahora mismo conectados. Pues Luis Socias es el responsable de la oficina de los fondos de Generation en la COE. Es una persona pues, con una adecuada y potente formación tanto en administración de empresas como en derecho. Ha desarrollado su actividad profesional pues anteriormente en una gran firma y ahora actualmente está como digo, en COE. Y yo creo que lo más importante es escucharlo a Luis, que nos cuente qué es en qué punto estamos y, bueno, qué podemos esperar hacia el futuro. Luis, gracias por tu tiempo. Te doy la palabra. Salvador, muchas gracias y en primer lugar, muchas gracias a Benefix por por invitarnos a participar a COE y en mi caso a mí en este encuentro que es muy interesante con un programa completo de 2 días y que en esta ponencia lo que busca es intentar acercar un poquito más la realidad de los fondos europeos. Me imagino que todos habréis oído o estáis abrumados o incluso aburridos de tanto titular de prensa, de lluvia de millones respecto de los fondos, pero lo que es importante y lo que se habla menos es de la parte más operativa, de cómo es posible que un euro de los que vienen de Bruselas para ayudar a esta recuperación después de la pandemia puede llegar a un proyecto empresarial aquí. ¿Cómo es posible que un proyecto de aquí, de una empresa de aquí, sea capaz de atraer fondos de esos que aparecen por millones en prensa y que desgraciadamente, como os digo, no están demasiado orientados, no se habla demasiado de su ejecución? Por eso, en la sesión o la intervención de hoy, a mí me gustaría dar las claves o intentar hacer un poquito más comprensible y fácil el entendimiento de cómo estos fondos llegan a las empresas, ¿de acuerdo? Y por eso a mí me gustaría empezar hablando de los 3 elementos, las 3 premisas de partida que debemos manejar y tener en cuenta cuando hablamos de fondos europeos. En primer lugar, como sabéis, estamos hablando de los fondos extraordinarios, los fondos Next Generation. Parece que solo existen estos, pero realmente estos son un complemento extraordinario debido a la pandemia de los fondos ordinarios, de ese denominado marco financiero plurianual que existe, que existía y que independientemente de la pandemia hubiera tenido lugar. Por eso, respecto de los fondos Next Generation, que son los más relevantes y los que más interés despiertan en la actualidad, hay 3 premisas, como decía, que son relevantes. Primero, la gestión, el 100% de la gestión de los fondos Next Generation corresponde al sector público nacional. Es decir, la Comisión Europea, las instituciones europeas, su único papel es el de supervisar y evaluar que los países ejecutamos conforme a lo previsto en tiempo y forma los fondos que recibamos de Bruselas. Eso significa que la decisión, la gestión, la asignación de los fondos corresponde íntegramente al sector público nacional de ámbito gobierno de España, autonómico y local. Luego veremos exactamente qué ventanillas. En segundo lugar, ¿a través de qué instrumentos o qué cauces se van a utilizar para que efectivamente estos fondos lleguen a las empresas? Y aquí hay 2 grandes instrumentos. Por un lado, las licitaciones de contratos públicos, es decir, cuando el sector público quiera liderar una obra, una infraestructura, la ampliación de un puerto, de un aeropuerto a alta velocidad, lo que hará será licitar un contrato con cargo a fondos europeos para que sea una empresa la que ejecute. Por tanto, el beneficio empresarial o la llegada a las empresas de los fondos por esta vía va a ser indirecto, como contraprestación a una actuación que solicita la Administración. Más o menos el 50% de los fondos que España reciba se van a canalizar en torno a las licitaciones de contratos públicos. Y el otro 50% se va a hacer a través de convocatorias de subvenciones, que es donde está el interés principal de la empresa. Es decir, el Estado publica convocatorias donde el sector privado puede proponer proyectos que, si encajan en sus bases reguladoras, recibirán fondos a fondo perdido para poder ser ejecutados.
Aquí el sector público da un paso para atrás y simplemente hace más llevadera la inversión que pueda cometer un privado en muy distintos ámbitos. Esto es, insisto, los dos canales que existen para canalizar los fondos. Y además de que el sector público nacional es el que gestiona el 100% de los fondos, además de que se hace a través de licitaciones de contratos y de convocatorias de subvenciones, hay un tercer elemento que es importante, que son las ventanillas. Es decir, ¿qué ventanillas se van a habilitar? ¿Quién va a sacar qué? Y ahí, para entender exactamente si mi proyecto va a entrar en una línea del sector público nacional o autonómico o local, hay que ver el reparto de competencias en el que se estructura el sector público nacional. Es decir, puede haber convocatorias de ámbito autonómico, de ámbito local y de ámbito nacional. Por eso, esos son los tres principales elementos que se tienen que tener en cuenta ahora mismo y que configuran el marco de los fondos. ¿Por qué? Porque estos fondos, Next Generation, solo van para reformas e inversiones. Por eso, el Plan España Puede, del que seguro habéis oído hablar, ese plan de recuperación, no deja de ser el contrato que España se otorga ante Bruselas para garantizar que ejecutamos los fondos conforme a las reformas e inversiones que ellos nos solicitan. Por eso, el Plan España Puede dibuja las líneas generales, en ningún caso proyectos concretos, sino que la ejecución de ese plan se hace a través de los proyectos, que se configuran en torno a esos tres ámbitos principales de interés. Sector público nacional, gestor; 2, contratos y subvenciones; y 3, ventanillas a nivel autonómico, local y nacional. Y además de esto, me gustaría plantear una segunda reflexión o un segundo comentario respecto de qué estamos identificando en COE, de lo que la empresa española necesita ahora mismo para poder recibir fondos europeos. Y las necesidades las agrupamos en tres categorías que son secuenciales. Hay una primera de información, una segunda necesidad de asesoramiento y una tercera necesidad de financiación. Y voy a explicar un poquito cada una de las tres. Cuando hablamos de que hay una necesidad de información, y seguro que todos los que estáis conectados os sentís familiarizados con esto, hace falta una información en dos niveles. Primero, una información para entender cómo funcionan los fondos, ¿de acuerdo? Es decir, cómo están articulados los fondos y cómo el sistema que acabo de mencionar funciona y se lleva a la práctica, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, hay otra cuestión importante que tiene que ver con conocer, una vez entiendo ese sistema y ese diseño y esa estructura, por entender bien qué convocatorias salen, cómo salen, etcétera. Y para aquí hay distintas webs, hay una del gobierno que es el plan de recuperación.gov.es que incluye convocatorias, COE tiene la suya propia, lanzamos hace un año una que es COE por Europa, donde tenéis incluso ahí una opción de suscribiros a un sistema de alertas con todos los contratos de subvenciones que va publicándose, porque, y ahora hablaremos en tercer lugar de eso, ya veremos cómo esto empieza ya a publicarse. Por eso, la primera necesidad es de información. La segunda tiene que ver con el asesoramiento. Una vez he entendido cómo funcionan los fondos y qué tipo de convocatorias empiezan a lanzarse, lo que después hace falta es preparar bien el proyecto para que encaje en esas líneas reguladoras de las convocatorias. Y aquí sí me gustaría pararme un poquito más porque es donde identificamos que se produce la mayor barrera de acceso y de llegada de fondos, sobre todo de pymes, a estos fondos. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, lo que estamos viendo aquí es que se van a publicar distintas convocatorias y lo que estamos viendo aquí es que las empresas tienen que ajustar, o tenéis que ajustar vuestros proyectos a lo que establece cada convocatoria. Y aquí estamos viendo que pueden producirse situaciones en las que sea necesario que un proyecto que tengáis sólido y completo, tengáis que dividirlo en 2 o 3 líneas para que cada una de ellas entre en la convocatoria que mejor se ajuste a sus características. Y os pongo un ejemplo. Puede que tengáis un proyecto que tenga una parte de digitalización y una parte de eficiencia energética, que aunque parezca un proyecto único, porque es un proyecto global y cohesionado, lo que es necesario en la parte de asesoramiento para llegar a poder presentar y aspirar a recibir el mayor número de fondos posible es que separéis la parte de eficiencia energética para que vaya a la convocatoria de eficiencia energética y la parte de digitalización para que vaya a la parte de digitalización. ¿Por qué? Porque, insisto, que así ha sido la estructura que ha definido el sector público para la llegada de los fondos. Va a ser difícil que haya una única convocatoria que sea suficientemente amplia como para que tu proyecto entre completamente o entre entero. Y posiblemente lo que ocurra sea
que haya que dividir parte de los proyectos para que encajen bien en cada convocatoria. Y os voy a poner un ejemplo que igual os parece una tontería, pero creo que es muy ilustrativo. Y es que ya sabéis que cuando, hablando de saber o no inglés, uno puede saber inglés y puede ser bilingüe y dominar el inglés, etcétera. Pero cuando tiene que hacer el examen del Proficiency o del Advanced o del First, lo que hay que saber es hacer el examen. Está muy bien saber inglés, pero hay que saber hacer el examen. Son preguntas y son ejercicios muy específicos de gramática, de ortografía, etcétera. Y aunque tengas un nivel elevadísimo de inglés, si no entras por ese canal y no haces y no estás preparado para trabajar en esos ejercicios, es difícil que saques el título porque tiene complejidad la parte del sistema del formato. Esto funciona igual. Puedes tener un proyecto muy amplio y muy completo, pero es importante que encaje bien en las fases reguladoras para entender bien cómo funciona el sector público, qué es una base reguladora, qué es un pliego de condiciones, qué es un gasto elegible, etc. Por eso tenemos la información para entender bien el diseño de los fondos y cada una de las convocatorias. Tenemos ya en la parte de asesoramiento la necesidad de trabajar y de entrar con un asesor, con un consultor que pueda ayudar a entender bien cómo entrar en esa línea. Y en tercer lugar, tenemos la parte de financiación donde, además de poner el Estado una parte, tú tengas que complementarlo, porque normalmente el criterio que va a regir va a ser el de la cofinanciación. El Estado va a poner una parte de tu proyecto, que en función de si eres pyme o no, va a ser más o menos. Si eres pyme, pueden llegar a niveles del 80% de cofinanciación, que después tienes que complementar con cargo a recursos propios, ya sea a pulmón o acudiendo a una entidad financiera. Bien, el primer mensaje era el diseño, el segundo era las necesidades de las empresas y en qué hay que estar ahora, y en tercer lugar, me gustaría terminar resumiendo en qué momento estamos ahora. Ahora mismo, después de estar de enero a julio más o menos definiendo el plan nacional, ese plan España Puede, que como digo, es simplemente la hoja de ruta o el contrato que tenemos con Bruselas, pero que no incluye ejecución de proyectos, desde agosto hemos empezado ya a ver la publicación de las primeras convocatorias. Se está acelerando el ritmo, estamos empezando a ver que las de ámbito nacional, las que gestionan los ministerios a través de sí mismos o de organismos como el IDAE, el CEDETI, Red.es, empiezan a acelerar ese ritmo y prevemos que de aquí a diciembre continúe ese ritmo acelerado de publicación de convocatorias, y estamos expectantes, y va un poco más lenta, la publicación de convocatorias de ámbito autonómico. ¿Por qué? Porque la relación entre el Estado y las autonomías va un poquito más lenta de lo deseable. Por eso, previsiblemente, lo que veremos sea aceleración de las convocatorias de ámbito nacional, y que dentro de un mes, mes y pico, podamos ver ya que empiezan a jugar o a jugarse el partido, o el valor empieza a estar en juego también en el ámbito autonómico. Hay algunas líneas emblemáticas que nos preocupan especialmente, como puede ser la digitalización de las pymes, que como sabéis tiene 3.000 millones de euros asignado, que es lo que se ha denominado Digital Toolkit, que está trabajando el Ministerio en el enfoque que le va a dar. Estamos desde COE trabajando con CEPIME, con ellos, para ver cómo podemos garantizar que hay un sistema razonable y que es capilar y que llega al mayor número de pymes posibles, y que en todo caso prevemos que sea noviembre cuando puedan lanzarse las primeras convocatorias a través de Red.es dirigidas a esa digitalización de las pymes, que parece que va a girar en torno al portal Acelera Pyme, que es un portal que ya existía, pero que se está evolucionando y transformando para ser capaz de agrupar a nivel de plataforma toda la información orientada a esa digitalización de pymes, que es ambicioso y que desde luego vemos que es una de las cuestiones críticas de nuestro tejido productivo, viendo el porcentaje o el peso que tienen las pymes en el sector público nacional, perdón, en el sector privado nacional, y que entendemos que hay que acelerar para que sean competitivas y puedan estar en una posición, bueno, aventajada respecto de su situación actual. Estos son, por tanto, en Salvador, los tres elementos que queríamos trasladaros, de complementar la visión que estáis haciendo de estos encuentros con este foco en fondos europeos. Nos preocupa la ejecución y creemos que es el momento de ahondar en cuestiones operativas, ¿de acuerdo? En cuestiones prácticas, que nos alejemos ya de los grandes titulares que no llevan a nada y que no ejecutan, y que, por tanto, tengamos las tres claves que acabo de mencionar como libro de cabecera, digamos, para ser capaces de que las empresas españolas, y sobre todo pymes y autónomos, se pueden subir a esta ola de fondos. Pues Luis, pues muchísimas gracias. La verdad que ha estado muy claro. Coincidimos contigo al 150%, como no podía ser de otra forma. Es lo que aconsejamos desde nuestra oficina de Next Generation en la firma.
que se preparen los proyectos, que se analicen, que se piensen antes de que ocurra, que se te lo hacen. Muchas gracias por el tip. Nos ha parecido me parece muy oportuna, muy buena explicación gráfica que usaremos, el tema Sí, sí, del examen de inglés. sí, sí. Y bueno, pues según nos has apuntado, entendemos que a partir ya, es verdad que hemos visto, porque utilizamos vuestra plataforma también, que es una muy buena plataforma, hemos visto que ya van apareciendo algunas convocatorias, no muchas, la verdad, pero alguna ha Correcto. aparecido. Y estamos esperando ese grueso. A ver si nos dejan tiempo para poder rellenarlas, que sabes también, sabes muy bien que a veces los tiempos son muy cortos, por eso es muy bueno enfrentarse antes. Es una de las No sé si cuestiones, coincides conmigo. Salvador, Sí, sí. efectivamente, que hemos trasladado al gobierno, que está bien, que queremos acelerar, pero lo que es importante es acelerar las convocatorias, la publicación, pero no se pueden establecer plazos de 10 días de presentación, porque si no haces inviable que pymes y autónomos se presenten. Ha pasado en agosto y es una de las caballos de batalla que estamos manejando con la administración, porque puede ser un freno a la capacidad de las pymes de subirse al carro de los fondos. Oye, pues nos alegra muchísimo que estéis en esa línea, ¿no? En esa línea de... Es verdad que, como bien has dicho, nosotros hemos participado en algunas con clientes y con instituciones y es que el tiempo era muy cortito. Por eso es muy bueno prepararlo antes. Oye, ¿y algún consejo, o sea, no sé si lo habéis también hablado, COE, aprovechando que nos quedan unos minutos, algún consejo, por ejemplo, si habéis tenido en cuenta, porque claro, luego habéis toda la fase de justificación de las ayudas, ¿no? Ahora estamos en una fase, ya sabes, como el ámbito de las firmas de consultoría, pues es pensar siempre un poco más allá, ¿no? Sí, En el futuro, como tú bien sabes. sí, Pero sí. habéis pensado también en intentar, bueno, pues vuestra posición de la COE, que es pues una institución seria y muy potente y con muchísima interlocución con los gobiernos. ¿Habéis pensado también en intentar, bueno, pues que todo el ámbito de la justificación que venga posterior pues sea más ágil, además de que sea más fácil de hacer con los clientes? No sé si eso le habéis dado una vuelta. Sí. Efectivamente, a ser fondos públicos y no podía ser menos por nuestra parte. Evidentemente que está todo perfectamente justificado, todo perfectamente trabajado, pero tendríamos que intentar que haya también clarificación en cuanto a la justificación. Sí, aquí, Salvador, totalmente de acuerdo y además es como se dice, me alegro que me hagas la pregunta, porque es una cuestión que me gustaría matizar respecto a lo que he dicho antes. Lo que acabas de mencionar es importante y quizás tenemos tres reflexiones que apuntar respecto de esa cuestión. Primero, cuando hablamos de que es importante el asesoramiento, evidentemente nuestra posición, nuestra visión es que es difícil o es casi imposible que un consultor o un asesor sepa más de tu empresa que tú, porque eres tú el que estás metido dentro. Pero lo que te va a aportar ese asesor, ese consultor, lo que vemos sobre todo es metodología. Metodología de diseño del proyecto y metodología también, en este caso muy importante, de tramitación administrativa. Y esto es importante por dos cuestiones. Primero, porque facilita que tengas más éxito, más potencial de éxito en la gestión de fondos, pero sobre todo, en un segundo, puede evitar sustos a posteriori en la auditoría y justificación de fondos cuando vengan a evaluarlos y vengan a hacer una auditoría de cómo se ha ejecutado y evites reintegros, etcétera, que son, como siempre, muy costosos. Por eso, la parte de asesoramiento es casi una medida preventiva de evitar un riesgo futuro que desde luego puede ser muy costoso a nivel económico, a nivel de esfuerzo humano, etcétera. En segundo lugar, nos parece fundamental, no solo en la justificación, sino todo en el proceso de gestión, la agilidad administrativa. España en la gestión de contratos y subvenciones no es la más rápida del mundo y hemos tenido situaciones o lo estándar es que estemos 6 meses para un expediente de contratación, lo que no tiene ningún sentido. Aquí se hizo un esfuerzo importante por parte del Gobierno en la aprobación del Real Decreto 36-2020, que entró en vigor el 1 de enero en relación a los fondos europeos, y ahí lo que nosotros planteamos es ir más allá. Es un buen ejercicio, se está tramitando en las Cortes y queremos que se acelere porque está bloqueado, pero que se pueda, además de estar en vigor, tramitarse como proyecto de ley para enriquecer con enmiendas ese texto. Pero lo que es importante es que además de esa agilidad en la parte inicial, tengamos después una agilidad en la parte de justificación, que se eliminen cuestiones burocráticas y que se garantice un equilibrio que es muy importante, que es difícil pero es importante, que es agilidad administrativa y control en la ejecución. No apostamos por eliminar controles porque sí y no apostamos por, no estamos diciendo que haya que eliminar controles
y eliminar actuaciones garantistas, pero sí hay que equilibrar ser riguroso en la ejecución con ser ágil en la ejecución. Y efectivamente en la parte de justificación estamos y hemos pedido y estamos trabajando con la administración, y así lo hicimos en el grupo de trabajo que creamos para proponer propuestas de agilización, que se eliminen trabas sin eliminar controles, evidentemente. Muy bien, pues sí, pues coincidimos 100%. De hecho, sabes que nosotros creamos la oficina de Generation en la firma ¿Sí? y estamos, al final acompañamos a todos nuestros clientes, todo el proceso, porque no puede ser de otra forma. Tengo aquí dos preguntas que me han llegado, ¿Sí? si no te comento, aunque tú ya las has dicho. Está el ámbito nacional de las subvenciones, ¿no? O de los apoyos correspondientes. Luego tendrá que diseminarse hacia las comunidades autónomas. ¿Sabemos algo? Os preguntan, ¿habrá también para temas de locales, temas de ayuntamientos? Ellos también van a ser, van a ser o sea, van a ser transmisores de estas Sí, ayudas. las entidades locales sí van a ser, y de hecho ya hay alguna convocatoria donde ellos son los destinatarios, por ejemplo, en turismo, en comercio, que luego tienen que sacar a un privado. O sea, va a haber convocatorias de ámbito local, efectivamente. Bueno, y otra pregunta que me hacen, pero ya aprovecho que estás, aunque no sea de tu target actual. Claro, me preguntas, bueno, el Fondo de Generation es una oportunidad para la economía, para el desarrollo de la pyme. Efectivamente, hay que tener proyectos y hay que estructurarlos para poder ganarlos, porque hay que ejecutarse, tienen que ejecutarse, pero me pregunta, ¿se va a estar, digamos, en paralelo de estos fondos de Generation con el siguiente programa marco de programación 2021-2027? Yo entiendo que sí, pero no sé si vosotros también lo habéis trabajado esto. Sí, y además hay un concepto importante que es la complementariedad. Y Europa apuesta por complementar los dos tipos de fondos. Por eso tenemos además un reto añadido, y es que si ya es difícil ejecutar los fondos ordinarios del marco financiero, imaginaos lo que supone eso más Next Generation. Con lo cual, son complementarios. Se está ahora mismo, como sabéis, empezando el periodo de programación 21-27. Estamos todavía cerrando el 14-20, que es N+3, que hay 3 años más para ejecutar. Pero estamos efectivamente en ese inicio y van a ser complementarios, y va a haber convocatorias que sean incluso con cargo a los dos instrumentos. Pues en principio no tengo más preguntas. La verdad que como es que lo has explicado tan claro, sí, 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 está muy bien estructurado. Pues yo solo, como no hay más cuestiones, solo quedaría pues felicitar a ti personalmente por la explicación, a tu oficina, porque la verdad nos está ayudando a todo muchísimo esta base de datos que habéis creado. Eso creo que si no existiera hubiera sido muchísimo más complicado. Muchas gracias a tu oficina, a COE por ello. Y nada, que sigáis en esta línea y apoyando a las empresas, y nosotros también estaremos con vosotros, como siempre. Muy amable por tu participación y nada más, un abrazo. A vosotros, Salvador, muchísimas gracias, y tenéis a mí, pero sobre todo a COE, a vuestra disposición. Muchísimas gracias.